complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Y lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Dios es bueno, amado hermano. Dios has tenido misericordia de cada uno de nosotros, el cual los tiene aquí hasta el día de hoy. Queremos ver por el lado de los hermanos si hubiera alguien que los visite por primera vez en esta noche. Y por el lado de las hermanas, ninguna. Todos somos conocidos, todos somos de casa. Tenemos, como hizo nuestro hermano, un reto, el cual traer invitados cada día. Bueno, sean todos bienvenidos. Aquellos que se agregaron cuando ya habíamos dado inicio, sintamos los alegres y agradecidos de estar una vez en la casa de nuestro Dios. Y les voy a pedir que los pongamos en pie. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos que son para el Señor en esta noche. Y vamos a orar para que sea Dios obrando. Digámosle: amantísimo y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, soberano Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu gran misericordia, y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, Señor, en esta noche, que bendigas a cada uno del que va a ofrendar con el corazón alegre, Señor. Y aquel que no tiene trabajo, Señor, pruébele uno, Señor, para que se goce, dando para la gloria de tu nombre. También bendice estas ofrendas y bendice, Señor, a los que ministran
estas ofrendas y que siempre haya alimento en tu casa, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mis hermanos pasan. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Amén, hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios el privilegio que Dios nos concede esta noche de estar juntos en este lugar con un solo propósito de darle toda la gloria y la honra a aquel que la merece. Amén. Vamos esta noche a meditar brevemente en lo que es la palabra del Señor, y para eso le voy a pedir que vayamos juntos a la Biblia, al libro de Hebreos. En su capítulo 12, versículo 1 y 2 vamos a leer en esta preciosa noche. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y cuando ya lo tiene me responde con un amén para que juntos podamos leer la palabra del Señor esta noche. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra tal como está escrita, honrando al Padre y al Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos en esta preciosa noche. Gracias, Señor amado, por la oportunidad, Padre, que nos concedes de poder estar en este lugar, Señor, con el único propósito, Padre, de poder darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque nosotros, Padre, somos conscientes que tú eres el único digno de ella, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Levantamos tu nombre, Jesucristo, en este lugar y te damos la alabanza, Señor. Mira, Padre, esta noche suplicamos que utilices nuestra vida, Señor, como un canal de bendición, Padre, para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y mientras tu palabra es predicada, Padre, opera milagros en este lugar, Señor. Aquel que esté enfermo, Padre, sea sano en el nombre glorioso de Cristo, Señor. Aquel que ha venido con dificultades, con problemas, con adversidades, Señor, sea libre para la gloria y la honra de tu nombre. Reprendemos a Satanás y todos sus demonios por el poder y la autoridad de la palabra, en el nombre glorioso
de aquel que vive por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Padre, y amén, Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos en esta preciosa noche. Esta noche vamos a meditar bajo el tema: necesitamos dejar el pecado para avanzar en el Evangelio. Necesitamos dejar el pecado para avanzar en el Evangelio. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y nosotros conocemos la historia del ser humano, desde el momento que el hombre fue creado en este planeta Tierra, Dios creó al hombre con el propósito que el hombre fuese feliz, con el propósito de que el hombre viviera bien. Pero en un momento determinado el pecado llegó y entró en la vida de aquella pareja que Dios había creado, y desde ese momento el pecado ha venido a dañar la humanidad, el pecado ha venido a dañar las naciones, el pecado ha venido a dañar la vida del hombre, de la mujer, del joven. El pecado ha venido a dañar las familias enteras. El único objetivo que el pecado tiene es poder separar al hombre de la comunión con su Dios, porque nosotros tenemos que ser conscientes que cuando el hombre vive una vida llena de pecado, el hombre no mira a su Dios, el hombre no quiere que le hablen de Dios, sino que el hombre simplemente va caminando ciego hacia un lugar de perdición. Nosotros nos damos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, en la Biblia nos enseña que ellos buscaron hojas de huerta para cubrirse, y llegó un momento determinado donde el hombre se le olvidó la amistad que tenía con su Dios, y dice la palabra que Adán y Eva se escondían de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes, amados hermanos, que si de algo nosotros no podemos escondernos es de la presencia de un Dios viviente, un Dios lleno de poder, de gloria y de majestad. No importa dónde el hombre se meta, Dios tiene el control del hombre. Nosotros, amados hermanos, nos damos cuenta que la humanidad está tan perdida en su conocimiento que el hombre muchas veces ha ideado buscar vida en otros planetas para cuando Cristo venga poder irse a otro lugar, y cuánta locura que el hombre habla. Pero la Biblia es clara, amados hermanos, y la Biblia dice que no importa, el hombre se puede ir a lo profundo de la mar o a lo más alto del cielo, pero ahí está la mano bendita del Dios de los cielos, amados hermanos. Nosotros necesitamos entender que cuando el hombre quiere esconderse de Dios, el hombre lo único que hace es prácticamente hundirse en su pecado. El hombre se puede esconder de un pastor, el hombre se puede esconder de la mujer se puede esconder de su marido, los hijos se pueden esconder de sus padres, pero del ojo divino de Dios el ser humano no puede esconderse. Porque nosotros conocemos un Dios no como lo presenta la religión, clavado en el madero, sino que conocemos a un Dios que es cierto, tuvo que llegar a la cruz, pero de ahí se levantó con poder y gloria, y ahora está reinando a la diestra del Padre. Y Dios está observando al hombre cada día, y Dios está llamando al hombre cada día, y Dios cada día busca que el hombre se arrepienta. Dios cada día le llama al hombre de una manera, de otra manera, para que el hombre se arrepienta. Pero el hombre en su soberbia siempre vive alejado de Dios. Pero un día
el hombre se va a lamentar de su pecado. Dice la Biblia que el ser humano, cuando vea que el Hijo de Dios viene tirándole juicios a esta tierra, el hombre va a correr a la montaña y le van a gritar a las peñas: peñas, caigan sobre nosotros y líbrenos de la ira del que viene. Pero ya no va a haber tiempo. Pero ¿sabe algo? La noticia más maravillosa que nosotros podemos escuchar esta preciosa noche es que aún hay tiempo que el hombre pueda arrepentirse y echar manos de la vida eterna. Mientras el hombre tiene aliento de vida en él, el hombre puede arrepentirse delante del Señor. Amados hermanos, no importa que nosotros nos estemos cubriendo con un traje de cristiano, pero si por dentro nosotros sabemos que estamos mal delante de Dios, ahora es tiempo de poder reflexionar y buscar la misericordia de Dios. Tiempo de poder reflexionar y buscar la misericordia de Dios. Por el pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén, nosotros estábamos condenados. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que había una sentencia de muerte sobre nosotros. El pecado reinaba sobre nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y hacia ahí se dirigía cada una de nuestras vidas. Pero ¿sabe algo? Un día se apareció Cristo como poderoso gigante para poder romper el pecado, para poder derribar al pecado, para poder libertar al hombre de las garras aterradoras del pecado, amados hermanos. Porque muchas veces nosotros vemos el pecado como algo común y corriente, pero si por lo menos nos diéramos cuenta, amados hermanos, que aquel que está cometiendo pecado, el único camino que le espera es condenación y vergüenza perpetua, dice la Biblia. Un día se apareció Cristo. Era necesario que alguien muriera para que pagara por el pecado. Y los que estaban sentenciados a morir éramos cada uno de nosotros, amados hermanos. Pero gloria sea al Cordero de Dios, que Él decidió ir al madero. Como poderoso gigante se levantó para vencer la muerte, para vencer al pecado y para hacernos libres para la gloria y la honra de su precioso nombre. Si el hombre se refugia en el Señor, el hombre puede encontrar la verdadera libertad que necesita nuestra vida. El pecado y la iniquidad del hombre ha venido a hacer una división entre Dios y el hombre. Dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Llega un momento determinado donde el pecado se adueña tanto de la vida del hombre, de la mujer, del joven, que lo primero que el hombre pierde es la comunión con Dios. Nosotros conocemos hombres en la Biblia que en un momento determinado abrazaron el pecado. Y por haber abrazado el pecado, ellos fracasaron en la comunión con Dios. Vemos la historia de aquel hombre llamado Saúl, que fue Dios mismo quien lo ungió como rey de Israel. Pero llegó un momento determinado donde Saúl desobedeció la voz del Señor. Había un pueblo llamado Amalek que le había sido estorbo a Israel cuando Israel salió de Egipto. Entonces Dios tenía juicio contra aquel pueblo de los amalecitas. Y por medio del profeta Samuel le dio una sola orden al rey Saúl y le dijo: ve y destruye todo lo que hay en la nación de Amalek, porque todo lo que hay ahí es anatema delante de la presencia de Dios. Había una orden que Saúl tenía que cumplir, pero cuando Saúl entra a derribar la ciudad de los amalecitas, dice la palabra, dice la historia, que Saúl perdonó la vida del rey de aquella ciudad. Saúl sacó lo más grande del ganado
y él creyó que todo había pasado por alto. Cuando Samuel llegó y le dijo: Saúl, ¿has hecho conforme a la palabra que Jehová te ha dado? Saúl dijo: sí. Pero de repente se escucharon unos balidos de unas vacas ahí, y Saúl justificó lo que había hecho y dijo: he sacado lo mejor del ganado para ofrecerle sacrificio a Jehová. Esa era una excusa barata que Saúl estaba poniendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dado una orden a aquel hombre. Dios le había dado una orden que terminara con lo que había en la ciudad de los amalecitas. La Biblia dice: obediencia quiero, dice Jehová, y no sacrificio. Y llegó un momento determinado donde dice la palabra que Dios se apartó de Saúl. Y después que Dios se hubo apartado de Saúl, Saúl buscaba de una manera y de otra poder oír la voz de su Dios, pero Dios ya se había apartado de él por el pecado que había en su vida. Llegó un momento determinado donde Saúl fue hasta consultar brujos porque ya no encontraba cómo saciar su alma. Amados hermanos, cuando el pecado se adueña de la vida del hombre, llega un momento donde el hombre está sediento de poder sentir algo, pero ya no siente nada. Es porque el pecado ha embargado su corazón. Pero ¿sabe algo? Nosotros conocemos a un Cristo que liberta, un Cristo que da vida, un Cristo en el cual hay esperanza, amados hermanos. No importa cuán bajo el hombre haya caído en el pecado, en Cristo hay esperanza. Tenemos una esperanza viva en Él. Vamos corriendo una carrera, amados hermanos. Hay momentos difíciles, hay momentos donde hay que llorar, hay momentos donde quizá las fuerzas se terminan, pero no estamos solos. El Espíritu Santo va con nosotros, y en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento donde creemos que ya no podemos seguir, es donde Dios se glorifica, amados hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Despojarnos del peso del pecado, amados hermanos, para que nosotros podamos avanzar en el Evangelio. Debemos nosotros dejar el pecado. ¿Sabe que llega un momento determinado donde el hombre, cuando peca delante del Señor, el hombre comienza a sentir que está vacío por dentro? Muchas veces hay hermanos, hay hermanas que han llegado a decir: la iglesia ha cambiado, yo ya no siento nada. Yo le quiero decir algo esta noche: no es la iglesia que ha cambiado, es el pecado que ha llenado su vida. Y muchas veces el que está a la par suya está llorando en la presencia del Señor, y usted solamente está el muy bulto de carne sentado ahí. Pero ¿sabe por qué? Es porque el pecado se ha adueñado de su vida. Cuando el pecado llena la vida del hombre, cuando el hombre quiere adorar a su Dios, el pecado que hay en él lo acusa, amados hermanos. Y por eso nosotros tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia día tras día. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia en el cristiano? El fundamento que nosotros tenemos que tener. El fundamento que nosotros tenemos que tener. Cuando nuestra vida está fundada en Dios, amados hermanos, cuando nuestra vida está fundada en este evangelio glorioso, puede venir el pecado disfrazado de la manera que quiera, pero nosotros estamos firmes en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Dice la palabra: teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice grande nube de testigos? Se refiere a aquellos hombres, amados hermanos, que vivieron y se pararon firme luchando con fe y paciencia.
Se refiere a aquellos hombres que a pesar de la prueba supieron cómo correr, supieron cómo pelear esta batalla, vieron la gloria de Dios en su vida, porque aprendieron a decirle no al pecado, aprendieron a decirle no a los deleites temporales de esta tierra. ¿Sabe algo? La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasará, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Cuando dice en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a aquellos hombres que supieron cómo pararse en la obra del Señor. Oiga qué lindo dice la palabra de aquel hombre llamado Moisés. Tenía todo con los egipcios. Moisés no tenía nada que desear allá con los egipcios. Materialmente él podía tener lo que él quisiera, amados hermanos, pero ¿sabe algo? Dentro del corazón de Moisés había un llamado de parte de Dios, y él sabía que su lugar no estaba en Egipto, sino que su lugar estaba con los hebreos. Y en un momento determinado, donde dice la palabra que Moisés decidió decirle no a los deleites temporales de los egipcios, Moisés decidió decirle no a todos los beneficios que tenía. Moisés decidió decirle no a todos los placeres que tenía con los egipcios, y prefirió, dice la palabra, ir a sufrir con los hebreos. Pero el sufrimiento que él tenía con los hebreos, él no lo tomaba como un sufrimiento, él lo tomaba como una riqueza. ¿Sabe por qué? Porque la mirada de Moisés no estaba puesta en lo que había dejado con los egipcios, sino que la mirada de Moisés estaba puesta en aquella caverna celestial que Dios le tenía preparada, amados hermanos. Y ahí está la bendición: negarnos al pecado, decirle no al pecado y sí a Cristo. De ese hombre que se negó a tener los beneficios de los egipcios, de ese hombre Dios levantó un gran libertador, ese gran pastor llamado Moisés, amados hermanos. Porque Dios es lindo cuando nosotros nos disponemos a Él, cuando nosotros nos disponemos a abandonar y dejar al pecado, dejar los deleites. ¿Sabe algo? El hombre se deleita en su pecado. Muchas veces es triste ver que se deleita más el hombre en su pecado que la iglesia en su Dios. ¿Sabe algo? Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero muchas veces en la calle nos encontramos gente a buena mañana y haciendo un gran frío, pero con un 24 de cerveza bien tranquilo, y él se siente orgulloso llevando aquel 24 de cerveza. El cristiano, amados hermanos, hasta para ir a la iglesia va todo triste. Está tan seca la vida espiritual que de repente con pijama viene apareciendo a la iglesia, cuando aquí es un lugar santo, un lugar que tenemos que disponer nuestro corazón, no solamente venir a sentarnos a un lugar, sino venir con un propósito, y el propósito debe de ser darle toda la gloria y llenarnos de la presencia de ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero es difícil, amados hermanos, cuando el hombre no se deleita en el evangelio. Necesitamos, amados hermanos, llenarnos de este evangelio glorioso. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros desperdiciamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. ¿Sabe cómo hacemos muchas veces nosotros, amados hermanos? Como cuando alguien va a la playa, pero en lugar de zambullirse, de meterse, lleva un guacalito para estarse mojando. Así estamos nosotros en el evangelio. Podemos llenarnos de la presencia de Dios, pero muchas veces estamos poquiteando, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ha llenado nuestra vida, nuestro corazón. Pero hoy es el día que nosotros podamos reflexionar. La Biblia dice:
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa palabra luego, ¿sabe qué significa? Que nosotros no tenemos que esperar el día de mañana para cambiar. Es ahora que nosotros tenemos que tomar decisiones firmes en este evangelio, amados hermanos. Cuando el hombre oculta su pecado, lo único que el hombre hace es atentar contra su propia vida. ¿Sí me escucharon? Cuando el hombre oculta su pecado, lo único que el hombre hace es atentar contra su propia vida. Dentro de nosotros hay algo que se llama alma, que cuando nosotros partamos de esta tierra, amados hermanos, solo tiene dos destinos solamente. Si le fue fiel a Dios, tiene un destino, vida eterna en Cristo Jesús. Pero si vivió lejos de la presencia de Dios, lo único que le espera es una condenación eterna. Y aunque el católico diga que lo van a llevar al purgatorio y lo van a sacar de no sé dónde, esa es mentira de la religión y del diablo. Después que el hombre muere, ya no hay más esperanza. Es ahora que el hombre tiene que tomar decisiones firmes en el evangelio, amados hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos a un hombre llamado Acán. Sé que muchos de ustedes ya conocen la historia. Josué fue y peleó contra el pueblo de Jericó. Y Dios le regaló una gran victoria. Amén. Pero llegó un momento determinado, después que hubieron ganado esa victoria contra Jericó, que se levantó otro pueblo en contra de Israel. Y Josué mandó a unos hombres de Israel para que fueran y verificaran cómo estaban las cosas, a ver qué tan fuerte estaba aquel pueblo que se había levantado en contra de ellos. Cuando aquellos hombres fueron, vieron que el pueblo era pequeño y vinieron donde Josué y le dijeron: Josué, no alborotes al pueblo, no asustes tanto al pueblo, solo manda 2,000 o 3,000 soldados y la victoria es nuestra. Y así hizo Josué, escogió algunos soldados y fueron a pelear. ¿Y sabe qué pasó? No hallaban ni el camino de regreso. Les mataron 36 hombres. Y cuando vinieron derrotados, y Josué en su mente dijo: ¡Ey! Pero el pueblo era mucho más pequeño. La victoria estaba segura. La victoria prácticamente estaba ganada. Y dice la Biblia que se demudó el rostro de Josué, se tiró a tierra y comenzó a clamarle a su Dios. Y le decía: pero ¿qué ha pasado, Jehová? Van a arrancar el nombre de Israel de las naciones. Y Josué se estaba lamentando por lo que había pasado. Pero oyó una voz latente del pueblo que le dijo: hay alguien en Israel que ha metido pecado y por lo cual el pueblo no puede prevalecer. Y comenzaron a buscarlo. Y comenzaron a aventarle búsqueda a aquel pecador. Y encontraron a Acán. Se había robado y había tomado del anatema un manto babilónico, un lingote de oro, y había tomado dinero y se lo había tomado para él. Allí estaba el pecado que estaba ocultando aquel hombre. ¿Sabe qué hicieron? Fueron, lo sacaron a él, su familia, sus hijos y hasta las bestias de aquel hombre, y lo fueron a apedrear. Y después que los apedrearon, los quemaron, amados hermanos. ¿Sabe por qué sucedió eso? Por el pecado que aquel hombre estaba ocultando. Imagínense qué triste fuera que por el pecado que nosotros ocultemos se vaya hasta la mascota de la casa. Por el pecado que hay en el hombre. Porque el hombre cree ocultar el pecado en su corazón. Pero hay una palabra escrita en este santo libro que dice que Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué significa lo que estaba pasando en Israel en ese momento? Que el pecado debilita la vida del hombre.
Cuando el hombre está en pecado, amados hermanos, el hombre es tan débil que por cualquier cosa se quiere ir de la iglesia. Es por el pecado que hay en él. Por eso es que está débil. Solo porque un hermano no lo vio y no le dio la mano, ya se fue bravo. Reniega dormido toda la noche. Ya no se fue tranquilo, anda raíces de amargura ahí, pero sabe que es el pecado que habita en el hombre. Pero por eso nosotros tenemos que ser inteligentes, amados hermanos, y abrazar la misericordia de Dios y saber que nuestro Dios vive, amados hermanos. Él es bueno para libertar y salvar al hombre. Dios es tan lindo con lo que Él hace en nuestras vidas. Y dice la Biblia que aquel hombre llamado José le dijo no al pecado. Amén. Llegó y se le ofreció la mujer de Potifar a José. Y a Josué no le importó dejar tirada ahí la ropa. Se zafó. Imagínese que hubiéramos nosotros hecho en ese momento. Yo creo que usted manda la ropa y se queda usted ahí. José decidió correrse y huir del pecado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que aquel que honra a Dios, Dios se encarga de honrarlo. José, después de haber soportado aquella prueba, después de haberle dicho no al pecado, fue a terminar preso en una cárcel. ¿Y sabe qué pudieron haber dicho los demás? Ya ven lo que le pasó por serle fiel a Dios. ¿Sabe algo? Nadie que honra a Dios va a quedar avergonzado. Amén. Nadie que honra a Dios va a quedar avergonzado. Y llegó un momento determinado donde la misericordia de Dios fue tan grande que fue a sacar a José de la misma cárcel para llevarlo a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Amén. Pero porque allá había un hombre que había aprendido a decirle no al pecado y sí a Dios. Oiga, amados hermanos, dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Porque muchas veces nuestras vidas, espiritualmente hablando, se debilitan, es porque nuestra mirada no está puesta en el Señor, amados hermanos. Nosotros ponemos la mirada en un montón de cosas. Ponemos la mirada en el diácono, en la diaconisa. Y si usted ve que el diácono se está durmiendo, usted dice: si el diácono se está durmiendo, voy a bostezar a la par de él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sabe que como seres humanos, nosotros somos tan malos que nunca ponemos la mirada en aquel que trata de hacer bien las cosas, sino que ponemos la mirada en el que anda más frío. En ese ponemos la mirada. Y decimos: hermano, ni aquel para el culto, ¿qué voy a ir a hacer yo? ¿Y quién le ha dicho a usted que tiene que poner la mirada en un frío? Si la Biblia dice que ciego, que guía ciego, los dos van ¿dónde? Al mismo hoyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, nuestra vida se llena de gozo, amados hermanos. Soportó firme el amargo sufrimiento de la cruz. Soportó firme el amargo sufrimiento de la cruz. Cumplió de manera perfecta la idea de vivir por la fe. Lo soportó perfectamente. Siempre se mantuvo ligado a su Padre. Pero ¿sabe por qué había esa firmeza en él? Porque aún siendo Dios, él apartaba tiempo para orar, para buscar de su Padre, para hablar con su Padre. Y eso es lo que muchas veces ha pasado en nuestra vida, amados hermanos,
que el pecado se ha adueñado tanto de nosotros que hasta nos hemos peleado con la oración. ¿Sabe que hay muchos cristianos peleados con la oración? Si no, vea cómo están las sillas a la par suya, vacías. El domingo esto está a reventar. El día lunes se nota los que están peleados con la oración, hermano. Brillan por su ausencia. Pero cuando usted habla con ellos, dicen: a la hora que me levanto yo me tiro de rodillas, varón. No sé a qué se tirarán de rodillas. Dios es fiel en lo que Él hace, amados hermanos. Soportó firme el sufrimiento de la cruz. Era difícil lo que le esperaba. Dice la Biblia que cuando llegó al Getsemaní, comenzó a llorar en aquel lugar y había una angustia que se apoderaba de su vida. Había una angustia terrible que se apoderaba de su vida. Y llegó un momento determinado donde él expresó aquellas palabras y dijo: si es necesario que pase de mí esta copa. Pero ahí mismo reflexiona y dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía perfectamente que el camino al Calvario no iba a ser fácil, amados hermanos, pero se mantuvo firme peleando la batalla de la fe. Lo azotaron, lo escupieron, lo vituperaban, le pusieron una corona de espinas en su frente, llegaban y agarraban su vestido, se burlaban de él, se paraban al pie de la cruz y le decían: si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Dijiste que podías levantar el templo en 3 días y ni tú mismo te puedes salvar. Él se mantuvo firme, 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 y por eso nosotros tenemos que entender que en el Calvario sucedió el mayor milagro que la humanidad puede conocer. Y es que de lo que pasó en el Calvario, de ahí nosotros podemos gritarle al mismo diablo que somos libres, no por nuestra fuerza, sino por la gracia y la misericordia de Cristo. La gracia y la misericordia de un Dios victorioso, amados hermanos. Qué lindo es ver la vida de Cristo, que no solamente comenzó victorioso, sino que también terminó victorioso, amados hermanos. Peleó la batalla firme y llegó un momento determinado donde fueron y lo metieron a aquella tumba. ¿Pero sabe algo? Qué lindo es ver la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que al tercer día, como era de costumbre, las mujeres tomaron perfúmenes para ir y limpiar el cuerpo de Jesús. Oiga, aquellas mujeres a lo mejor ya se les había olvidado que Él dijo que al tercer día resucitaría. Pero qué glorioso, amados hermanos, que dice la Biblia que cuando aquellas mujeres llegaron a la puerta de la tumba donde estaba Jesús, se encontraron a unos varones con vestiduras blancas y ellos les dijeron unas palabras increíbles que nosotros tenemos que gozarnos por ellas. Le dijeron a aquellas mujeres: hey, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria sea al Señor. Buscaban entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos. Es por eso que nosotros no tenemos que buscar a Cristo en la religión, no tenemos que buscar a Cristo en ningún otro lugar, sino que nosotros tenemos que ir directamente a Él, pedirle perdón a Él y gozarnos en este evangelio glorioso, amados hermanos. Un evangelio de poder. Dice la Biblia: despojémonos del pecado, digámosle no al pecado y abracemos la misericordia de Dios, poner la mirada en Cristo. Y si Él pudo vencer, nosotros también podemos vencer, amados hermanos. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. No estamos solos, amados hermanos.
El gran pastor de esta tierra, el Espíritu Santo, está al lado nuestro. Ese nos ayuda para que nosotros podamos pararnos firmes y decirle no al pecado, amados hermanos. Cuando el hombre abraza el pecado en su corazón, el hombre no puede ser feliz en este evangelio, porque hay algo que lo acusa día tras día. Pero cuando el hombre comienza a despojarse del pecado y a llenarse de la misericordia de Dios, entonces nosotros podemos deleitarnos en este evangelio. Y usted me puede decir, hermano, ¿cómo me voy a deleitar con este problema? ¿Sabe? Hubo un hombre que supo cómo pelear la batalla de la fe, y fue aquel hombre llamado Pablo. Dice la Biblia que aquel hombre llegó un momento determinado donde lo amarraban, lo encerraban, lo metían preso, pasaba una cosa, otra, pero aquel hombre permanecía firme, abrazando la esperanza en Cristo Jesús. Y por eso llegó un momento determinado donde aquel hombre dijo: he peleado la batalla, por lo demás lo único que me espera es una corona de justicia. Y es lo que nosotros debemos de hacer, pelear la batalla y abrazar esa esperanza viva en Cristo. Oiga, para ir terminando, la carrera de Cristo fue del cielo a Belén, luego del Getsemaní al Calvario, del Calvario a la tumba y de la tumba a la gloria de su Padre en el cielo, amados hermanos. ¿Y sabe cuál ha sido la carrera nuestra? Nosotros venimos del mismo infierno, amados hermanos, porque desde allá nos rescató el Señor. Había una sentencia sobre nosotros, había una sentencia de condenación sobre nuestra vida, pero Cristo vino a golpear al pecado. Cristo vino a darle el golpe bajo a Satanás, y ahora nosotros somos libres, amados hermanos. Venimos del mismo infierno, estamos en esta tierra, pero no nos quedaremos aquí, amados hermanos. Hay una patria celestial esperando por cada uno de aquellos que le digamos no al pecado y poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Amén. Así que el consejo de esta noche es eso, amados hermanos. Que saquemos, hay muchas veces que el ser humano lleva un traje de cristiano sobre él, pero muy dentro de él hay algo que le dice: hay que arreglar las cuentas con Dios. Y eso tiene que ser ahora que hay tiempo, ahora que hay esperanza, amados hermanos. Porque llegará un momento determinado donde la misericordia de Dios se terminará, pero las manos del Señor siguen extendidas para poder darnos vida y vida en abundancia. Inclinamos nuestro rostro y oramos esta noche. Gracias, Padre amado, por la oportunidad, Señor, que esta noche nos has concedido de poder estar en este lugar, oh Dios, de darte toda la gloria, Padre, y la honra. Toda la gloria sea para usted, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Espíritu Santo, administra cada vida y cada corazón esta noche de una manera especial. Si hubiera alguien en este lugar, en esta noche, que quisiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo en su corazón, esta noche usted lo puede hacer. Solamente levante su mano. Queremos orar por usted esta noche. Si de repente el pecado ha llegado a su vida, hoy es la oportunidad para que usted le diga no al pecado y abrazar la misericordia de nuestro Dios. Solamente levante su mano. Queremos orar por usted esta noche. Si no hubiera nadie, le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Sabemos que la palabra
nunca vuelve vacía, Padre eterno. Llegará un momento determinado, Señor, donde esa palabra, Señor, hará el efecto necesario en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre glorioso de Cristo, te damos gracias esta preciosa noche. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén.